Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Otra vez, bienvenidos a Verdades Bíblicas. Hoy tenemos de este precioso libro el tema ¿Jesucristo es o no es Dios? ¿Jesucristo es o no es Dios? Sí, porque mucha gente cree en Jesucristo, pero no cree que Él sea Dios. Quiero empezar por decirle algo que a mí me sucedió hace algunos 4 años atrás o 3 años atrás, que conocí a una persona que hizo un libro con relación a la Biblia, criticando la Biblia. Y esta persona estuvo hablando muchas cosas, faltas de conocimiento con unas personas, pero como no era mi conversación, yo solo escuchaba. Con la persona que estaba hablando, pues fue a contestar el teléfono y esta persona empezó a hablarme a mí. Y me dice, Jesucristo nunca dijo que Él era Dios. Él siempre se decía a sí mismo, el Hijo del Hombre. Bueno, a lo que yo le contesté, pero si en el capítulo 14 de Juan, Él le dice a Felipe, Felipe, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, contigo, y no me has conocido. En otra, cuando Felipe le estaba diciendo que le mostrara al Padre. Entonces, el problema es que esta persona escribe un libro haciendo críticas sobre la Biblia, pero él no conoce la Biblia. Y así hay un montón de ateos que son ateos, pero no conocen la Biblia. La critican, la juzgan, pero nunca la han leído. Otros han leído pocas porciones. Pero para uno criticar un libro, tiene que haberlo leído. Ese es lo primero. Otros ateos sí están bien documentados, pero no tenían el Espíritu Santo. Porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Las cosas carnales se disciernen carnalmente. Bueno, vamos a ir primero que nada a Juan 14 del 6 al 9. Juan 14 del 6 al 9. O vamos a empezar desde el primero porque Juan 14 es súper interesante. Una de mis porciones bíblicas favoritas. Y mira cómo empieza. Está hablando Jesucristo y dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo. Él dice, os tomaré a mí mismo porque ustedes son uno conmigo. Para que donde yo estoy, dice Jesús, hablando de cuando esté en el reino de los cielos, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si Jesucristo es el camino, si Él es la verdad, si Él es la vida, sería un prepotente si esto fuera mentira. Porque Él es el único que nos puede dar a nosotros la vida eterna. Los que no aceptan a Jesucristo tendrán la muerte segunda, luego de una serie de eventos que van a suceder después del arrebatamiento. Vamos a ver un poquitito más adelante, dice, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. O sea, si ustedes me conocen a mí, ustedes conocen a Dios. Por eso todo el que niega a Jesucristo no conoce a Dios de verdad. Porque para conocer a Dios hay que conocer a Jesucristo. Y lo repito, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. El que no conoce a Jesucristo no conoce a Dios. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. El que vio a Jesucristo vio a Dios. Está hablando que es lo mismo que Dios. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Él lo dice es porque realmente Él es Dios con Él. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo,
tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. En otras palabras, ¿tú quieres que te muestre el Padre? Yo soy el Padre. Eso es lo que le está diciendo. Vamos a verlo otra vez. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. Y ahí pues siga leyendo el capítulo porque es interesantísimo. Otro asunto importantísimo es que el mismo Padre dice que Jesucristo es su Hijo, con H mayúscula, refiriéndose a Hijo único. Y eso se encuentra en Mateo 3, del 16 al 17, en Marcos 1, 9 al 11, y en Lucas 3, del 21 al 22. En 3 de los evangelios, ellos narran el bautismo de Jesucristo, y los tres están contando que cuando Jesús subió de las aguas, se abrió el cielo y se oyó una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento. El mismo Padre está dando testimonio de que ese es el Hijo. También hay otras porciones bíblicas bien interesantes que las vamos a ver más adelante, pero quiero dejarlos con el capítulo 1 de Juan. El Evangelio según San Juan dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ese Verbo es Jesucristo, lo dice más adelante, pero fíjese cómo dice que era en el principio. El Verbo era con Dios y era Dios. O sea, el Hijo estaba con el Padre, pero el Hijo también era Dios. Si tenemos un solo Dios que tiene tres personalidades, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. La matemática de Dios no es como la matemática de nosotros, por eso lo espiritual se acomoda a lo espiritual, lo material, lo físico a lo físico. Nosotros decimos 1 más 1 más 1 es igual a 3, pero en Dios 1 más 1 más 1 es igual a 1. Los tres son uno. Y vuelvo otra vez. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. ¿Quién es él? El Verbo. Y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida. ¿En quién? En el Verbo. ¿Quién era el Verbo? Jesús. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y luego habla de Juan cuando vino. Pasamos al verso 10 que dice, en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. ¿Por quién? Por el Verbo. Pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Quiere decir que solamente son hijos de Dios los que creen en Jesucristo. Si no creen en Jesucristo, no son hijos de Dios. Pues léase el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, para léalo por lo menos 3 veces, para que pueda comprobar lo que se le está diciendo aquí. Dice, mas a todos los que le recibieron, ¿a quién? A Jesucristo. A los que creen en su nombre. ¿Cuál nombre? Jesucristo. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea que estos hijos no son físicos, sino son hijos por voluntad de Dios. Somos comprados por la sangre de Jesucristo. En el 14 dice, y aquel Verbo fue hecho carne. ¿Quién? El Verbo, la palabra, Dios, que era en el principio, fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esto no se va a quedar aquí. Vamos a hablar un poquito más después para seguir comprobando si Jesucristo era o no era Dios. Aquí hablamos con toda claridad que el Padre lo dijo, que el mismo Jesús lo dijo, y Juan lo explica bastante bien en el capítulo 1. Dios me los bendiga y será hasta la próxima.